Hola, buena tarde a todos. Un saludo especial a Ever por allá en Medellín, a Paola, a Delia, a César, a Lady en Ubaté. Un saludo especial a todos ustedes, a Juliana, a Lady Alvarado. Qué gusto volver a retomar estas actividades que nos distraen y que nos enseñan a sacarle provecho a esta época difícil que nos correspondió vivir. Esta pandemia de la que todos sabemos merece el cuidado, merece la atención y merece el cuidado, porque toda virus de este pues es muy complicado cuando lo iniciamos, porque no sabíamos cómo era el resultado, y obviamente va a ser muy difícil la terminación, el desenlace, y mejor guardarnos, cuidarnos. Si no tiene que salir a la calle, pues es muy beneficioso para usted y para la familia que nos guardemos. Hoy, como les había invitado desde el día miércoles, nos vamos a dedicar a la Constitución, a referir en principio algo de la historia de la Constitución de 1991. Y por lo menos el capítulo primero, el título primero o título segundo, también, si alcanzamos, de los derechos fundamentales, de las acciones que defienden esos derechos fundamentales y de algunos temas que son muy esenciales para poder entender esta Constitución de 1991. Hagamos un recuento muy breve de lo que hemos venido haciendo. Vean, recuerdan ustedes que hablamos de la Constitución de Cúcuta, por ahí en 1821. Hablamos de la Constitución de Río Negro, de 1863. Tomás Cipriano de Mosquera. Hablamos de la Constitución de 1886, que es la que antecedió a esta de 1991. La del 86 del doctor Rafael Núñez Moledo. Y esa constitución rigió los destinos de esta nación durante 104 años, casi 105 años. Esa constitución, una constitución, como ya lo hablamos, una constitución centralista, una constitución que debía todo el poder central desde Bogotá para las regiones. Una constitución que por los años, 104 años, pues perduró, pero que al finalizar, pues obviamente en los últimos años 70, 90, requirió esa reforma que invocaron los jóvenes de los años 80 en lo que se llamó la séptima papeleta. Pero recuerden ustedes que hablamos también del Frente Nacional y de algunos presidentes de ese Frente Nacional y cómo se llegó al Frente Nacional. Algunas personas dicen que fue un propósito político para intentar disminuirle la agudeza al conflicto armado que vivía Colombia para esa época, que se conoce como la época de la violencia. Otros dicen que fue coartarle el derecho y la libertad política a muchas personas, pues a los colombianos. Llevábamos 100 años en donde los colombianos se mataban por el color político, el rojo y el azul, un bipartidismo que llevó a grandes desafueros de la historia del país. 100 años, guerras civiles, la guerra de los 1000 días. Cada constitución fue precedida por una revolución, por una guerra. Eso conllevó a que para la década de 1980, después del Frente Nacional, después del crecimiento de los grupos armados comunistas, que ya lo hablamos también, las FARC, el ELN, el EPL, y en 1970 la aparición del movimiento 19 de abril, todas ellas guerrillas comunistas. Después de todo ese caldo de cultivo, y finalizando la década de los 80, mediados de la década de los 80, en el Magdalena Medio surge otro grupo que contrarrestaba esas guerrillas comunistas, como fueron las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Es decir, en la década de los 80
se resumía todo el conflicto del siglo XIX y siglo XX en una década en donde se agudizó muchísimo más el conflicto armado. Las guerras intestinas, el bipartidismo político y la aparición de las guerrillas comunistas y posteriormente la aparición de las autodefensas campesinas, en principio del Magdalena Medio y luego en el norte del país de Córdoba y Urabá. En ese caldo de cultivo y en toda esta violencia gravísima que se estaba viviendo fue que surgió unos jóvenes que intentaron reivindicar. Bueno, creo yo les hablé, recuerdan ustedes en 1985 que hablamos de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, pues agravaba más la violencia, el robo de más de 5.000 fusiles del Cantón Norte por parte del M-19, de la toma de la embajada de la República Dominicana en el 1980 por el M-19, es decir, la década de los 80 agudizó el conflicto. Era una época en que los colombianos vivían en zozobra más de lo que ya un siglo llevaban viviendo de guerras civiles internas por el bipartidismo, por el color político. Ahora se agudizaba, surge el narcotráfico como un caldo de cultivo, como un iniciador de ese conflicto de la década de los 80. En ese escenario de guerras, de conflictos, de atropellos entre los nacionales, es que surge la propuesta de una séptima papeleta para las elecciones de ese año, de 1991, cuando estaba en la administración, en la presidencia, el doctor César Gaviria. Recuerden ustedes en el año 89 la muerte también del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha. Todo ese caldo de cultivo de violencia fue lo que agudizó y lo que hizo que el doctor Virgilio Vargas iniciara unos procesos de negociación con todos estos grupos guerrilleros y con algunos grupos disidentes de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio y lograra por lo menos el inicio de esas conversaciones y de esos diálogos para bajarle esa agudeza al conflicto armado para la década de los 80. Posteriormente, ya en la administración del doctor César Gaviria, es cuando ya se inicia a hablar del conflicto, de la cesación de algunos movimientos guerrilleros, entre ellos el M-19, el Quintín Lame, la Fuerza de Renovación Socialista, entre otros grupos guerrilleros que se desmovilizan y que inician bajo esa propuesta política de 1991 a hacer política. El EPL se convierte en Esperanza, Paz y Libertad, un partido político. El M-19 sigue con su propuesta a nombre de M-19 y en ese negociaciones las autodefensas del Magdalena Medio también hacen unas propuestas y respaldan a algún candidato e inician a nombrar unos delegatarios para la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí se entrelaza todo el resumen de nuestra historia y se inicia a hablar de una nueva constitución, que es la Constitución de 1991, la que vamos a hablar a partir de ahora. Esta constitución debemos iniciarla a referir desde el preámbulo de la constitución, que contrasta totalmente con el preámbulo de la constitución de 1886. Yo quiero referirle a algunos aspectos de ese preámbulo de la constitución para que veamos la diferencia. Antes, si ustedes me permiten, vea, más o menos en el año 2010, unos amigos muy queridos me invitan a hacer una conferencia, una charla de esta constitución de 1991. Ya habían transcurrido 10 años de esta puesta en práctica de esta constitución y me invitan a hablarles de la constitución año 2010. Inicio a hablarles más o menos con una charla así como la que estamos haciendo ahora.
pero noté que para el año 2010 la mayoría, casi la generalidad de los que asistían a aquella actividad académica, aquel escenario, no sabían qué era un derecho de petición, no sabían cómo invocar de la administración municipal sus necesidades, no sabían qué era la tutela y cómo se defendían sus derechos. Es decir, no sabían el desarrollo, el contenido de este libro. Y nos vamos a dar cuenta que este libro es la brújula de la nación, del país o del Estado. Es conocer este libro y llevarlo a su real implementación sería un gran logro. Desconocer este libro es lo que nos hace entrar en conflictos, en disputas, en malos entendidos, en la violencia, en manifestaciones que no tienen muchas veces la razón de ser. Aquí está todo implementado. Si lográsemos implementar este libro, que es la Constitución del 91, muchas de los conflictos que se desatan a diario en nuestro país se podrían solucionar. Bueno, claro, con un buen ejercicio de tolerancia y con una muy buena disposición para el diálogo. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a conocer el preámbulo de la Constitución del 91 y vamos a contrastarlo con la del 86. Vean, la Constitución de 1886, la que perduró por más de 104 años, iniciaba así: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Y en la Constitución del 91 dice, en el renglón tercero de este párrafo del preámbulo, dice: invocando la protección de Dios. Sigue la Constitución del 86 diciendo: y con el fin de afianzar la unidad nacional. La Constitución del 91 igualmente habla de uno de los propósitos de esta Constitución es fortalecer la unidad nacional. Seguimos, la Constitución del 86 dice: una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos. Aquí todavía no hablamos de partidos políticos, dense en cuenta. Y seguimos, que partidos políticos, que la religión católica, apostólica y romana es la de la nación y que como tal los poderes públicos y la protección harán que sea respetada como esencial elemento del orden social y para asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz. El pueblo colombiano en plebiscito nacional decreta. Ese era el preámbulo de la Constitución de 1886 y esa Constitución rigió 104 años. Ahora veamos la Constitución de 1991. Primero habla de un poder soberano. Un único poder soberano. No es que hayan poderes soberanos, no. Hay ramas de un solo poder soberano. Un solo poder soberano que depende de quién o viene delegado de quién, del poder constituyente primario, lo vamos a ver más adelante, que se llama el pueblo, la nación, los ciudadanos, como lo quieran referir en el escenario en que uno se encuentre, pero ese poder soberano depende de los colombianos. 50 millones de colombianos que en la actualidad más o menos dice el censo del DANI existen. Ese censo, ese poder, ese componente social son los dueños del poder soberano en este país bajo los régimes de esta Constitución. Ellos son quienes nombran a unos delegatarios para una Asamblea Nacional Constituyente. Recuerden ustedes a Serpa, al doctor Serpa, al doctor Álvaro Gómez Hurtado, a quien terminaran su vida en el año 1995, excelente en todo su aspecto académico, Navarro Wolf. Entre ellos representaban esos delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, se abre por completo la posibilidad política del país, se abren unas compuertas de las cuales la Constitución del 86 solo regía como un bipartidismo. Recuerden que el Frente Nacional fue firmado por un bipartidismo, solo 2 partidos políticos gobernaron la historia de este país desde el origen de 1821 hasta el surgimiento de esta Constitución. Eso ya, por decirlo más, es un gran avance. Luego dice, invocando la protección de Dios, de la mano de Dios. Fortalece la unidad nacional, esta Constitución.
Estos son unos valores, los valores de la Constitución, valores generales de la Constitución. Fortalece la unidad nacional, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad ante la ley, el conocimiento, la libertad y la paz. Esos son valores generales que ya esta Constitución le da ¿a quién? Al poder constituyente primario, al soberano, es decir, al pueblo, a la nación, a los colombianos. Y todo lo suscribe dentro de un marco jurídico, democrático y participativo. Es decir, que todos estamos enmarcados dentro de este libro, dentro de este marco jurídico, constitucional y legal, que ya lo vamos a referir mucho más adelante en los principios constitucionales. Pero nuestro Estado está enmarcado dentro de una claridad constitucional, legal, dentro de una democracia participativa, representativa y dentro de un poder constituyente primario que se llama el pueblo. ¿Para garantizar qué? 3 aspectos fundamentales: el poder político, el poder económico y lo social. Entonces ya abre mucho más esta Constitución. En su preámbulo ya uno está vislumbrando que aquí hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo de socialización de esta Constitución. Y termina el preámbulo hablando de la integración con la comunidad latinoamericana, es decir, que abre el preámbulo, los valores de esta Constitución a un principio constitucional que se va a llamar las relaciones internacionales. Ese es el preámbulo. Con el solo preámbulo ya nos damos cuenta que esta Constitución nos da mucho juego a los ciudadanos. Es decir, tenemos mucho por defender en esta Constitución y por implementar, por traerlo a la realidad de los colombianos cada día. Ahora pasamos después del preámbulo, ahora sí pasamos al título primero de la Constitución. El título primero de la Constitución ya refiere como los principios fundamentales de esta Constitución. Entonces, ya hablamos en el preámbulo de unos valores legales, constitucionales y legales. Ahora nos vamos a referir a unos principios, las directrices políticas de esta Constitución, como hablan en ciencia política, lanzan políticamente unas directrices sobre las cuales esta Constitución y este país se rige a partir de ahora, a partir de la Constitución de 1991. Y son 10 artículos. Los principios constitucionales refieren 10 artículos. Yo les quise enmarcar algunas sentencias, algún desarrollo jurisprudencial, por si alguien quisiera ya profundizar sobre el tema. Pero son muchas las jurisprudencias desde que el magistrado, ejemplo, Vladimiro Naranjo en adelante, desarrollan esta Constitución. Todo era nuevo. Desen cuenta que la Constitución del 86 se suscribía simplemente a un Estado de Derecho. Ya aquí hablamos a un Estado social de derecho y pues se abren todas las facetas, todos los espectros posibles del ser humano, se abren ya con esta Constitución. Entonces iniciamos diciendo que el artículo primero, y lo refiere el fallo de tutela 747 de 1998, que es más o menos contemporánea al surgimiento de esta Constitución, y refiere diciendo: Colombia es un Estado social de derecho. Cuando hablábamos de la Constitución de 1886, referíamos que la Constitución del 86 era un Estado de derecho, que se suscribía a una Constitución y no más, y que la Constitución disponía que el poder era centralizado desde Bogotá y desde Bogotá se disponía los demás poderes regionales. El presidente de la República tenía facultades para disponer el poder territorial y local desde Bogotá. Es decir, se presentaba mucho para el amiguismo, para unos acuerdos políticos que se hacían desde Bogotá. Ejemplo, si se iba a construir un tanque de aguas o un centro de salud en el municipio allá del Tolima Sur, en San Antonio de los Micos, se iba a construir un tanque de aguas. Desde Bogotá salía la autorización y los dineros. Es
Es decir, al cabo de 6 meses, cuando llegaban los dineros, ya no llegaban completos los dineros, ya no valía el proyecto ese valor que decían, ya no los funcionarios que pidieron ese dinero para desarrollar el proyecto ya no estaban. Es decir, a pesar de todas esas dificultades, démonos cuenta que fue una constitución que rigió 104 años. Surge la Constitución del 91 y ya hablamos de un Estado social de derecho y contrasta totalmente con el Estado de derecho simplemente. ¿Por qué un Estado social de derecho? Bueno, porque se habla de una república unitaria, no centralista. Esta Constitución de 1991 ya no es una Constitución centralista, es una Constitución descentralizada administrativamente y otorga facultades a las entidades territoriales, llámese departamentos, llámese municipios, llámese localidades o llámese UPZ, la unidad de planeación zonal más pequeña que dispone esta reglamentación. Es decir, ya el poder ya no es desde Bogotá, ya no se hacen los planes de desarrollo desde un escritorio de Bogotá, ahora se hacen los planes de desarrollo desde las comunas de Medellín, desde las comunas en Pasto, desde los centros rurales del Arauca. Es decir, ahora sí los líderes tienen juego para desarrollar el poder local que esta facultad les delega. Igualmente, esta es una constitución con principios, como lo decíamos en el inicio de la charla, con principios de solidaridad, de la honra, del buen nombre de los ciudadanos y de la defensa del derecho colectivo, es decir, del derecho de todos. Ya no se prioriza un solo nombre ni un solo apellido, ya es el derecho de todos los colombianos. Además de eso, es una constitución democrática en la participación. El poder constituyente primario del que hablábamos ahora, que es el pueblo, nunca pierde su soberanía. A pesar de ser una democracia representativa, el poder soberano viene del pueblo cuando acude a las urnas y vota por unos representantes, por unos congresistas al legislativo. Mas, sin embargo, el poder soberano no lo pierde el constituyente primario, es decir, el pueblo, porque ellos tienen la facultad de revocar mandatos, ejemplo, o de auditar, o de revisar, o de exigir cuentas al poder representante secundario que se llaman los legisladores. Entonces siempre el poder constituyente primario está en el pueblo y ya lo vamos a ver en algo que se llama los mecanismos de participación, cómo se participa en este país bajo esta constitución. Ya lo dije, la dignidad humana, el derecho al trabajo, a la solidaridad, el respeto por la cultura y la diversidad. Ese es el primer fundamental artículo de la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho, ya no simplemente un Estado de derecho, sino un Estado social que se fundamenta en la honra, en la solidaridad, en el respeto por el común, por el bien común y en todos los demás principios que hemos venido hablando, como la democracia representativa y demás. El artículo segundo, los fines de ese Estado, lo dispuso la Corte Constitucional en la fallo de sentencia 027 del 2018, muy reciente. La ley es actuante, es dinámica, se va perfeccionando y la Corte Constitucional ha venido detallando más esa clase de derechos. Fines del Estado, el respeto a la diversidad, y si no viajemos a Pasto, Nariño y hagamos el contraste con la costa Caribe, o viajemos a los llanos orientales y hagamos el contraste con la zona pacífica, el Chocó, el Valle, o vamos al Cauca. Y igual, esta Constitución defiende la diversidad étnica y cultural. Lo propio hace esta Constitución en el artículo tercero con respecto a la soberanía. Ya lo he venido repitiendo porque lo dicen los valores, ahora lo dicen los principios y más adelante lo van a decir los derechos fundamentales, que dicen la soberanía recae exclusivamente en el pueblo, en la ciudadanía, en los ciudadanos, en la nación. Ellos son los realmente facultados. Claro, la Constitución misma le pone unos límites para esa clase de representación que ya lo vamos a ver, pero démonos cuenta que siempre con un buen liderazgo, con un buen trabajo político, con un buen desarrollo, siempre las comunidades tendrán la razón. Siempre cuando los pueblos se manifiestan,
tienen la razón y los gobernantes tendrán que sucumbir ante las pretensiones de la comunidad siempre que las manifestaciones o la presentación de sus derechos fundamentales sean bajo el respeto y los parámetros de esta Constitución. Pero definitivamente el gobernante siempre tendrá que sucumbir ante las pretensiones del poder constituyente primario. Cuando conocemos nuestros derechos, cuando conocemos la implementación de esta Constitución. El artículo 4 dice, la Constitución política, esta que yo les estoy mostrando, es la norma de normas. Esto es algo así, cuando estudiaba el derecho hablaba de la pirámide de Kelsen. Esto es más o menos una pirámide, veámosla inversamente. La pirámide inversa, la base de esa pirámide inversa es la Constitución política. Cuando escuchamos decir, esa actuación tiene que partir de la legalidad, significa que cualquier actuación que hace un funcionario público, un particular, tiene que partir de la Constitución política que nos rige. Es decir, ningún funcionario puede una mañana despertar inventando una cosa que no existe en la Constitución, porque inmediatamente el Código Penal le cae a ese funcionario. Lo propio a ningún ciudadano. Toda la legalización, toda la normatividad, todos los decretos, ordenanzas y acuerdos dependen de la Constitución política de Colombia. A nivel nacional, la normatividad que la produce el legislativo. A nivel territorial, las ordenanzas que las produce las asambleas departamentales, y a nivel local, los acuerdos municipales que los producen el Consejo Municipal. Todas ellas con los decretos con fuerza de ley de carácter nacional o con las resoluciones y los decretos de carácter regional. Todos ellos recaen sobre la Constitución. Debe sustentarlos un artículo de la Constitución. Y eso es lo que se llama la Constitución Política de Colombia. Es la norma de normas, la piedra angular de nuestra legalidad constitucional. El artículo 5 dice, son derechos inalienables los principios fundamentales como la solidaridad, como la paz, como el respeto, como el acompañamiento, como el progreso, como la armonía. Son derechos inalienables del ser humano en Colombia. Los colombianos tenemos ese derecho y además de eso, la misma Constitución en su artículo 5 defiende el principio de la familia como fundamento de la sociedad. La familia, el núcleo familiar como sustento de la sociedad. El artículo 6 nos habla de la responsabilidad. Estamos hablando de principios generales de la Constitución, ¿no? Ya hablamos de los valores, ahora hablamos de los principios, es decir, la marca política que está dejando esta Constitución. El artículo 6 dice, los particulares y los funcionarios tenemos una obligación con el Estado, con los nacionales, con los demás, con el otro. Los particulares deben responder ante las autoridades por la violación de la Constitución o las normas, obviamente. Ahí están el Código de Policía, ahí está el Código Penal, ahí están los códigos que regulan el comportamiento de todos los ciudadanos. Y los funcionarios públicos deben responder por lo mismo, por una violación a las normas constitucionales o legales. Además de eso, también por las omisiones a la obligación de su cargo y por las extralimitaciones a la obligación de su cargo. Es decir, un funcionario, porque no hizo lo que debió haber hecho, amerita una sanción. El Código Disciplinario Único de los Funcionarios. Y un mismo funcionario, por extralimitarse en hacer su función, también incurre en una violación al Código Disciplinario y de ahí para allá sí hay otras normas que viola. Eso lo establece el artículo 6. Todos estamos obligados, ciudadanos y funcionarios públicos, y funcionarios sin discriminación, desde las más altas jerarquías o esferas del poder público en Colombia hasta los ciudadanos de a pie que estamos haciendo nuestra actividad cotidiana en el campo, en lo rural, en lo urbano, en la calle, en el lugar que estemos. Todos estamos sometidos al cumplimiento de esta Constitución y de las normas. El artículo 7, Colombia defiende la diversidad. Es una de las funciones del Estado, esenciales del Estado, como ya lo hablamos. La diversidad en Colombia, imagínense, en Colombia tenemos pluriparticipación diversa.
desde la costa pacífica hasta los llanos, hasta el Arauca, desde el Amazonas, desde el Putumayo, el Nariño hasta San Andrés. Colombia tiene una diversidad étnica y cultural, y esta constitución la defiende. Y si no, le damos ese fallo de sentencia T1105 del 2008, cómo defiende esa diversidad. El artículo 8 dice: es una obligación de esta Constitución, exige que sea una obligación del Estado defender las riquezas naturales y la riqueza cultural. Cada región de las que hablamos en el artículo 7 tiene unas tradiciones culturales, unas tradiciones de hacer las cosas. Esta Constitución defiende esa cultura, esa riqueza cultural y esos recursos naturales que allí dependen. Por eso hemos visto últimamente el problema de los paperos. Es la obligación del Estado de defender la situación del campo, de los cafeteros, de los palmeros, de los algodoneros. Es decir, esta Constitución obliga a que el funcionario de turno deba ventilar por los derechos de esa clase de recursos naturales, porque es la alimentación de los colombianos. Y el artículo 10 refiere a las relaciones internacionales, y aquí abre una brecha mucho mayor, que ya la vamos a ver. Colombia se suscribe al respeto de las relaciones internacionales bajo el amparo de la libre autonomía de los pueblos. Es decir, Colombia respeta la soberanía de los demás pueblos, de los demás países, y exige de la misma manera el respeto a la soberanía nacional del poder constituyente primario, que ya lo dijimos, el pueblo, los nacionales. Colombia puede firmar acuerdos o tratados internacionales bajo este artículo 9 de la Constitución. Puede firmar acuerdos o tratados internacionales, los firma el presidente, pero deben ser ratificados por el Congreso de la República. Actualmente está pasando un proyecto de ley, el Acuerdo de Escazú para América Latina, que consiste en la defensa del medio ambiente, la participación ciudadana, la representación, y está en debate. Ahora, ¿qué es lo que se exige de un funcionario público? Pues que sepa si lo que va a votar en el Congreso, ejemplo, un congresista, le favorece o no a la nación. Por eso ya hablamos que el funcionario responde por las omisiones o por las extralimitaciones. Si es un proyecto que va a beneficiar a los nacionales en general, pues debe ser ratificado en el Congreso. Si es un proyecto que tiene algunos vicios, que tiene algunas dudas, alguna dualidad en concepto, no es claro, pues el Congreso debe debatirlo, que es allá el centro, el corazón de la democracia, lo debate y lo aprueban o no lo aprueban. En este momento ese proyecto de Escazú, que tiene algunos reparos por algunos congresistas, está siendo muy bien revisado para una eventual ratificación del Congreso o una negativa del Congreso. Esperamos que las personas que son elegidas al Congreso Nacional en las dos cámaras pues tengan la claridad y las luces. Esa es la exigencia de esta Constitución. Y por último, el artículo 10, el castellano, la lengua nacional, el castellano como el idioma nacional en Colombia. En el año 1937, en el Congreso de la República, un congresista quiso llegar al Congreso a hablar en lengua italiana y expuso todo un proyecto que necesitaba el respaldo de los congresistas de la época, y lo expuso en italiano. 2 horas hablando en italiano. Cuando terminó, le preguntó a los congresistas si estaban de acuerdo, y los congresistas, por no pasar la pena de haber dicho que no sabían el italiano, terminaron aprobando este proyecto. Esa clase de situaciones se veían en el Congreso, y eso lo hizo el doctor Laureano Gómez Castro. Por eso, en esta Constitución, artículo 10, exige que la lengua castellana sea la lengua oficial del país. Uno que está en procesos, acudiendo representantes en procesos penales, le exigen que cuando es una persona ciudadano extranjero, se le hable en la lengua castellana, que es el idioma oficial del país, y se le traduzca a la lengua
que es el nativo, la persona que está siendo procesada penalmente. Esos que acabamos de hablar son los principios constitucionales. De cada uno de estos 10 principios hay normatividad jurisprudencial a la que uno se imagina. Es decir, cualquier defensa de nuestros derechos o de la violación de nuestros derechos en los distintos rincones del país está suscrita acá. Tendríamos que leer el artículo, que es lo que hace uno y nuestros colegas por allí que me escuchan, los abogados, pues ver cuál es la violación del derecho y suscribirlo dentro de uno de estos principios para poder velar por esos derechos fundamentales de los nacionales, desde los rincones más apartados hasta las grandes ciudades del país. Ahora, este Estado del cual les vengo hablando, regido por la Constitución de 1991, en la sentencia 566 del 95, la Corte Constitucional dispuso que este es un Estado, el Estado como una forma de organización política. El Estado es la personería jurídica de los colombianos o de los nacionales, como una empresa. Una empresa tiene un nombre, es una personería jurídica que representa a esa empresa. El Estado es la personería jurídica que nos representa a todos los nacionales y cuenta con un poder público, no con varios poderes públicos, no con el corrillo de los que fungen como representantes de varios poderes públicos, un solo poder público soberano, que depende ¿de quién? Del poder constituyente primario. ¿Y quiénes son ellos? El pueblo, los colombianos, la nación. Es un único poder público, un poder administrativo para organizar el mismo Estado y una soberanía sobre una determinada área o territorio, el territorio nacional, que ya vamos a ver los elementos de ese Estado. Pero esto es el Estado que actualmente nos está rigiendo bajo esta Constitución. Y esa misma Estado plantea que es una democracia participativa y pluralista, es decir, de todos. Todos tenemos derecho a participar, como lo dice el artículo 37 de la Constitución, que ya se los voy a leer. La sentencia C-577 de la misma Corte Constitucional dispuso que Colombia sea una democracia de forma organizada del Estado y que todas las decisiones que se tomen o las decisiones que deban tomarse a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local deban ser directamente la participación de los nacionales o de quienes ostentan la soberanía. Es decir, en ningún caserío, en ninguna junta de acción comunal, en ningún municipio o departamento o en la nación, el funcionario podrá tomar decisiones a mutuo propio. Que el funcionario se levantó y dijo que se va a inventar aquello o lo otro. Algún día trabajaba yo en un municipio haciendo todo este ejercicio político y allí el funcionario público era como si manejara al Estado dentro de su bolsillo. Entonces los nacionales, el poder constituyente del pueblo decían gracias a aquel funcionario que nos regaló un centro de salud o que nos regaló una pavimentación, gracias a aquel... No, eso no es así. La democracia nace del sustento de la participación de los colombianos en sus distintos niveles. Si una junta de acción comunal va a proponer un desarrollo cultural en esa junta de acción comunal, debe contar primero con la asamblea de esa junta para poder tener algo que se llama legitimidad. ¿Qué da la legitimidad? Al respaldo de las comunidades. Cuando un proyecto es verdaderamente legítimo es porque surge del poder de los pueblos, de las comunidades. Cuando surgen esos proyectos de ley que nadie conoció su trayectoria, que nadie sabe a quién le va a beneficiar en el fondo, es lo que se llaman esos gorilas, esos micos políticos que a veces cursan, ya últimamente no se están viendo porque hay muy buenas organizaciones de control que están funcionando, como las veedurías, como las ONG y demás. Pero cuando surgen esas ideas sacadas del sombrero sin legitimidad, es decir, sin pueblo, eso no tiene razón de ser. Y cuando hablamos de legalidad es porque el proyecto presentado, el trabajo político presentado, surge de la Constitución, que están haciendo de un artículo de la Constitución. Entonces ya usted cuando le presentan cualquier actividad política, ¿en qué artículo se suscribe lo que usted me está diciendo? Ah, bueno, entonces usted lo define y dice sí, ya tenemos legalidad. ¿Cuántos ciudadanos y en qué entidad lo está respaldando? Es decir, en un consejo municipal, en una asamblea departamental,
En el Estado, a nivel nacional, el 5% del censo electoral toman decisiones, el pueblo. Y a nivel departamental o local, el 30% de las comunidades. Entonces, eso se llama legitimidad. Esas son las facultades que nos permiten esta Constitución de 1991. Es decir, ya no veremos a partir de estas charlas que vamos a iniciar a partir de hoy, ya no veremos funcionarios públicos creyendo ser los emperadorcitos de una región o de un municipio o de una localidad o de una vereda. Ya vamos a entender que usted va a hacer un documento que está empezando a suscribirlo acá y le va a exigir a ese funcionario público la rendición de cuentas. Bueno, si ya entendimos, más o menos ya nos estamos llevando. Más adelante les voy a hablar que los únicos derechos tutelables son los derechos fundamentales. No son los principios, no son los valores, ni los derechos colectivos o económicos. Esos se tutelan por medio de derechos por conexidad, que ya lo vamos a ver. Ahora, la ley actualmente, la que regulaba los mecanismos de participación ciudadana era la ley 134 del 94, ya estaba quedando muy devaluada, y en el 2015 el Congreso tuvo a bien debatir esta ley, la ley 17 del 97, y refiere a los mecanismos de participación, es decir, ¿qué mecanismos tenemos para que esos valores, principios y derechos fundamentales realmente surjan en la vida? ¿Cómo veo yo moverse al Estado? ¿Cómo yo veo que realmente un funcionario está acatando lo que el poder constituyente le dice? ¿Cómo lo veo? Primero, el voto. El voto es una de las facultades primordiales en la democracia. Cuando asistimos a las urnas estamos depositando la confianza o en un proyecto de ley o en unos representados a cargos de representación popular a nivel local, regional o a nivel nacional. El voto es el primer mecanismo que usted tiene de participar. Si yo me sustraigo de una votación, de una participación al juego de la democracia, ¿cómo voy a exigir del funcionario público que cumpla el plan de gobierno o el plan de desarrollo? Si yo no voté, si yo no asisto a las urnas a cumplir con el derecho constitucional del voto, ¿cómo voy a exigir que no haya corrupción? Que los dineros en salud se destinen a la salud. ¿Cómo voy a exigir durante 4 años si no voté, no participé en el juego de la democracia? La democracia es un juego que el pueblo y los funcionarios asisten. Quien se lanza a una elección popular, pues espera que la legitimidad del pueblo lo lleven. Pero igualmente ese funcionario que fue elegido por ese voto popular tiene unas obligaciones y ya las vamos a empezar a ver. Vean. Hay mecanismos de participación, el referéndum. A nivel nacional, regional o local, el funcionario, el ejecutivo, el gobernante puede convocar a un mecanismo de participación ciudadana como es el referendo para que el pueblo revoque o apruebe un proyecto de ley, una ordenanza o un acuerdo municipal, y eso se llama el referendo. Entonces, el gobernante convoca, cita al pueblo, dependiendo de si es de nivel nacional, territorial, departamental o local, municipal. El gobernante convoca al pueblo y le pide al pueblo, al poder constituyente primario, que voten en elecciones y revoquen un proyecto de ley o una ley ya en ejercicio. O que propongan una ley que es beneficiosa para el pueblo. El último referendo del que se habló en Colombia fue el referendo contra la corrupción, al que le faltó votación, al que le faltó legitimidad, porque el pueblo no asistió ese domingo a la votación. Muchas de estas propuestas luego fueron desarrolladas por el gobierno actual, que eso fue lo rescatable. Pero ese se llama el referendo. El gobernante le propone a los soberanos. La consulta popular. El gobernante le consulta al pueblo las formas en que debe ser gobernado o administrado esa región, ese municipio, ese departamento a nivel nacional, una consulta popular. Últimamente la Corte Constitucional le ha exigido al gobierno a nivel nacional que por medio de consultas le consulte a la comunidad
si están o no de acuerdo con las fumigaciones de glifosato, por ejemplo, que es lo que tiene frenado por completo el desarrollo de las fumigaciones de glifosato. Es una consulta que se le hace al pueblo y el pueblo lo contestará, lo ratificará o lo revocará en una consulta popular. Dirán sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Qué hay que sopesar allí? ¿Qué beneficios trae y qué perjuicios trae? Como les dije yo desde un comienzo, mi propósito aquí es, uno, no ser repetitivo, porque esto lo podrían ustedes encontrar en cualquier libro en el internet, que es mucho más fácil leerlo y ya. No ser repetitivo. Y dos, traerle como ejemplos realistas de lo que estamos viendo en la vida nacional. Pero no es mi propósito tomar partido de uno u otro lado. Es el debate que se está dando a nivel nacional con el acuerdo de Escazú. Hay debate porque hay inconformismo por algunos congresistas a quienes el pueblo eligieron y ellos están manifestando algún inconformismo y tienen toda la razón. Lo mismo aquí en las consultas, hay debate. La Corte Constitucional le impone al gobierno para poder desarrollar las fumigaciones una consulta al pueblo. Ahora, ¿cuándo las comunidades que están allá y que van de cierta manera a desproteger sus cultivos van a votar una consulta popular de esto? Es decir, ¿cómo se va a inundar el país de estos cultivos ilícitos? Pues ese es el debate. Ese es el debate que hay que llevarlo al centro de la democracia, que se llama el Congreso, y debatirlo y aprobarlo. Allá es donde se deben llevar los debates y aprobarlo. Por eso el poder constituyente primario nombramos a un poder secundario que se llama el legislativo para que ellos debatan, para que ellos vean la viabilidad o para que ellos debatan las inconsistencias del proyecto, pero que definitivamente salga un proyecto de ley, que es lo que no ha pasado con el aborto. No, el Congreso no ha querido debatir de forma, y muchos más proyectos que el Congreso hace caso omiso a la exigencia del poder constituyente primario. Un cabildo abierto, este es uno de los mecanismos, el cabildo abierto, que hace unos años yo trabajaba en un municipio y quise implementar este mecanismo de participación, pero me di cuenta que era muy difícil, porque la misma ley dispone que sea el representante de la asamblea o del acuerdo o del consejo municipal quienes convoquen al cabildo abierto. Mi tema para ese municipio íbamos a debatir el tema de las basuras. Entonces yo le propuse al consejo municipal que hiciéramos un cabildo abierto para que debatiéramos el tema de las basuras, sin haber entendido para esos años que los mismos concejales eran los dueños de los distintos mecanismos de recolección de basura. Entonces, ¿cuándo ellos iban a permitir un cabildo abierto? Pues nunca me lo permitieron. Para ese entonces yo no lo entendía, qué mecanismo tan complicado. A medida que empezamos a profundizar sobre todos estos temas, nos dimos cuenta que el cabildo abierto, a pesar de ser esta una institución de nivel colonial, de antiquísima época, desde España, que vino el cabildo abierto, no la hemos puesto en funcionalidad porque le pusimos un tate quieto, y no podemos controlar al funcionario público, porque es el funcionario público, el concejal o el diputado, quien debe convocar al cabildo abierto, y solo que la ciudadanía asiste como participantes. Entonces, muy difícil para desarrollar este mecanismo de participación ciudadana como es el cabildo abierto. La revocatoria de los mandatarios. En Colombia actualmente están cursando 28 revocatorias de mandatarios de nivel local. Entre ellos está el alcalde de Medellín, está la alcaldesa de Bogotá, por nombrarle algunos, pero son propuestas que la comunidad está presentando. ¿Quién puede revocar el mandato? Pues quienes los eligieron. ¿Cómo se puede revocar un mandato? Con el 50% más un voto de los que los eligieron. Pero exige este mecanismo de participación ciudadana que en las urnas deben asistir mínimo el 40% del censo electoral de esa entidad territorial. El 40%. Ahí está la dificultad. Si una funcionario fue elegido con los votos del municipio,
por acuerdos políticos que hicieron, y más o menos el 30% porque hicieron un acuerdo, acuerdo político, unas fuerzas políticas, y sumaban el 30% y las demás eran minorías y no sumaban ese 30%, la mayoría para la votación. Es decir, que ese 30% fueron los que eligieron a ese gobernador o a ese alcalde. Cuando en un proceso electoral usted va a reunir el 40% del censo electoral para la revocatoria del mandato. Sí me doy a entender por qué es tan complejo un mecanismo de participación como es la revocatoria. Ahora, en el país, en nuestro país, bajo esta constitución, se pueden revocar a cargos de elección popular, ¿como a quiénes? El alcalde y el gobernador. No al presidente, no a los congresistas, no a los diputados, no a los concejales, solo alcaldes y gobernadores. Son estas las prácticas ahora. ¿Quién lo podría hacer? Cuando la ciudadanía realmente ale toda para el mismo lado. Si ven la conveniencia de un buen gobernante, pues lo respaldan. Pero si la incongruencia entre el plan de gobierno y el plan de desarrollo y los hechos de ese gobernante no concuerdan, pues ahí es donde se aspira que los buenos liderazgos convoquen a las mayorías que logren superar ese 40% para revocar un mandato de esos ineficientes. Iniciativa legislativa es otra de las facultades que tiene el pueblo. El 5% del censo electoral a nivel nacional tiene la posibilidad de presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República para que las dos cámaras surtan los debates necesarios y se termine aprobando un proyecto de ley como este. Esa es una iniciativa legislativa o una iniciativa normativa. Yo creo que ya más o menos me han entendido que la iniciativa legislativa es de la Constitución y es de nivel nacional. Una iniciativa legislativa es de la Constitución de carácter nacional, y una iniciativa normativa es una ley que produce el Congreso y que beneficia a un potencial de colombianos en cierto sector. Cualquiera de los dos, el 5% del censo electoral son los que pueden presentar esta clase de iniciativas legislativas. El plebiscito, por último, el plebiscito es el que el gobernante de turno llama, convoca, cita a los colombianos para que aprueben o desaprueben una gestión de ese gobernante. El último plebiscito que se hizo fue en el año 2018, el plebiscito para aprobar los acuerdos de paz con la FARC. Ese plebiscito lo aprobó el pueblo en la posibilidad, en la opción del no. Y bueno, ya ustedes conocen las noticias, pero eso fue, el gobernante propuso a los colombianos salieron a las urnas y votaron y no respaldaron esos acuerdos, y luego se vino todo lo que ustedes han venido desarrollando y que ya yo les dije desde la presentación la semana pasada que nuestro propósito es como debatir los temas, tener una objetividad sobre cada tema, pero ni más faltaba yo proponer soluciones o tomar un partido. No, esos son los debates que se están surtiendo a nivel nacional. Ya vendrán los tiempos de tomar partido. Estos son los mecanismos de participación ciudadana que todos los colombianos o el poder constituyente primario tenemos en defensa de nuestros derechos, de nuestros valores y de nuestros principios constitucionales. Luego dice el título segundo de esta misma Constitución, título segundo de los derechos fundamentales. Entonces ya empezamos a detallar título segundo, capítulo primero de los derechos fundamentales. Ojo con esto, ojo con esto. Estos son los únicos derechos que son tutelables. La tutela solo beneficia a esta clase de derechos fundamentales, los que están en el título segundo, capítulo segundo de la Constitución Política. Usted no puede titular otro derecho porque la tutela es un derecho, una acción judicial que ventila los derechos de una persona frente a la eventual violación de un derecho fundamental, el derecho a la vida, el derecho a no tratos crueles o secuestros o maltratos, el derecho a la igualdad frente a la ley, el derecho de la libre desarrollo de la personalidad, el derecho de la protección de los datos personales, el habeas data, es un derecho fundamental
Es una violación al derecho cuando una entidad a usted le toma unos datos y los difunde por las redes o los difunde públicamente o los pone en un lugar público. Es la violación a un derecho fundamental y es un derecho tutelable. Es decir, se desarrolla una tutela y ya les voy a eso. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a no ser esclavo en Colombia, el derecho a la libre desarrollo de la conciencia, la objeción de conciencia, un gran tema que ha venido desarrollando el partido político Mira, la libertad de religión y la objeción de conciencia que tenemos todos y cada uno de los colombianos a oponernos a una decisión y objetar conciencia. A la libertad de religión, acuérdense que contrasta totalmente con la Constitución de 1886, porque allí refería como la Constitución exclusiva de un planteamiento religioso o de una iglesia religiosa. Aquí no, aquí ya hay una libertad de religión. El partido político Mira ha desarrollado muy bien y a profundidad estos dos derechos fundamentales. Tanto que en las entidades territoriales y a nivel nacional ya hay los consejos de libertad religiosa y de objeción de conciencia, y los funcionarios de parte del Estado ya están implementados los funcionarios para defender esta clase de derechos fundamentales. La honra, el buen nombre, la libre expresión, la paz como un derecho fundamental, el derecho al trabajo, todos tenemos derecho al trabajo, a la libre locomoción, a movernos por el país, a excepción de las normas o restricciones que haya por carácter, ejemplo, de la violencia en el país, a derechos de petición. ¿Qué le aconsejo yo a una persona cuando va a la oficina y nos solicita presentar una demanda o presentar una acción cualquiera de las que vamos a hablar? Primero, para que el funcionario exprese de una forma escrita y pueda uno identificar, y lo mismo el juez pueda identificar la vulneración del derecho que uno está invocando, yo siempre le recomiendo a los clientes allá en la oficina, presente un derecho de petición. Es decir, entidad pública, por medio del presente escrito, invoco el artículo 23, derecho de petición, solicitando me informe, es para informar, derecho de petición es para informar, me informe las circunstancias por las cuales fui excluido del derecho a salud en la EPS X, ejemplo. O me informe lo gravoso de los recibos de luz, porque están llegando unos recibos muy costosos. Derecho de petición. O me informe la capacidad de presupuesto que hay para la pavimentación de una vía X. O me informe sobre el centro de salud de la vereda X o del municipio tal. ¿Qué consigue este derecho de petición? Por eso el derecho de petición fue regulado, muy bien regulado por el Código Contencioso Administrativo, está a profundidad, porque es la parte esencial para poder demandar. Porque en el derecho de petición el funcionario tiene que ser explícito, claro y conciso sobre la respuesta que el particular está pidiendo. Pues, si uno le presenta un derecho de petición, ahora el derecho de petición no solo es para funcionarios públicos, también para entidades privadas. Derecho de petición es un derecho tutelable si la entidad no lo contesta, y es un derecho por medio de la cual la entidad pública o privada se obliga a dar respuesta o información sobre la petición que el particular hace y sobre las características que hace con todo y detalle. Entonces allí el funcionario público dice, porque la capacidad económica de la EPS no nos dio y por eso no podemos tenerlo. Bueno, ya ahora sí tiene con esa respuesta del derecho de petición presentar su demanda o presentar su tutela. Por eso es importante este artículo 23 y es desarrollado por el Código Contencioso Administrativo, porque yo le recomiendo a todos, inicie por el derecho de petición preguntándole al funcionario público por qué razón o que le informe las razones por las cuales no ha cumplido sus funciones, ha incurrido en omisión. Entonces, conforme usted le pregunte en el derecho de petición al funcionario, de esa misma manera el funcionario público debe contestarle a usted. Petición 1, se le contesta esto, petición 2, esto. Ahora, si la petición es evasiva,
Si la petición es evasiva, no es clara, no es contundente, no resuelve su tema, pues usted simplemente ya con el derecho de petición lo argumenta para presentar la tutela si es que uno de estos derechos, son 41 derechos fundamentales, están siendo violados, pero usted tiene el argumento ya del derecho de petición. O una demanda administrativa si la acción es una acción de indemnización, por ejemplo, el tema que usted quiera. Los invito para que profundicemos sobre el derecho de petición, es fundamental, y saberlo hacer, ¿no? Saberlo invocar, saber presentar las preguntas. Claro que el derecho de petición tiene que ser la misma demanda. Ya, vea tan profundo que debe ser el derecho de petición. Ya el derecho de petición simplemente en que yo digo, señor funcionario, solicito, me aclaro por qué en mi cuadra no se ha pavimentado la calle. Ya no es así de sencillo. Ahora el derecho de petición tiene que ir argumentado con unos hechos, justificado en los planes de desarrollo, en los planes de gobierno, en los planes operativos anuales de inversión, y entonces ahora sí, argumentándole al funcionario cómo se nos va a salir en su respuesta. Tiene que ajustarse a la respuesta que va a dar y tiene que dar efectivamente una respuesta clara y beneficiosa al particular. Ahora, si no la da, pues nos vamos ya con la demanda, nos vamos con la tutela. Libre desarrollo de la profesión que cada uno escoja, libre desarrollo de la cátedra, el habeas corpus, el que es privado de la libertad por más de 30 días, invoca el habeas corpus para que sea otorgada la libertad de forma inmediata, como cuando una retención administrativa lo hace la policía, pues la policía tiene que darle razón a esa persona dentro de ese término, si es que hay una acusación, una denuncia, una violación a una normatividad, y lo retiene exclusivamente administrativamente hasta esas 36 horas. De lo contrario, si no hay una acusación formal llevado ante autoridad judicial formal, ante un juez, pues tiene que ser dado, dejársele en libertad de forma inmediata. Es un derecho constitucional y se invoca la tutela del habeas corpus. El debido proceso, el artículo 29, es otro de los derechos fundamentales mucho más empleados por los funcionarios. Todos sabemos que hay un libre desarrollo legal, normativo y administrativo del desarrollo de las actividades. Ejemplo, en un municipio X, el alcalde debió haberse pronunciado, una vez fue elegido, debió haberse pronunciado con la propuesta del plan de desarrollo, la propuesta que debatió el Consejo Municipal. Pero esa propuesta de plan de desarrollo tiene que contener el plan de gobierno, es decir, el candidato a X municipio, el candidato a X gobernación, propuso un centro de salud, o propuso la implementación del ejemplo del bilingüismo en su región. Pero los ciudadanos que son acuosos y que les gusta leer observan que cuando se debatió la propuesta del plan de desarrollo presentada por ese gobernante, no presentó la propuesta que en el plan de gobierno había presentado. Es decir, usted votó por él porque usted quería beneficiarse del plan de bilingüismo en su región, o usted quería beneficiarse por la necesidad que tiene su vereda de un centro de salud. Entonces yo dije, me pareció buena la propuesta y voté por esto. Hay una otra, por ejemplo, el candidato que propuso en el plan de gobierno que los cargos de su administración iban a ser elegidos de acuerdo a sus hojas de vida, por las capacidades y virtudes como profesionales. Es decir, lo que nos está diciendo ese candidato es que no va a haber acuerdos, ni amarres, ni prebendas para los partidarios políticos, ellos, los que lo acompañaron. Pero usted observa que cuando van a la elección de esa clase de cargos públicos, ¿ve usted los mismos, con las mismas amiguismos? Entonces usted dijo, lo que él propuso en el plan de gobierno, que era el numeral 10, no está siendo reflejado porque está eligiendo los que no. Se llama una violación al debido proceso. Si el candidato en su plan de gobierno propuso la implementación en su vereda de centros de acopio y distribución del producto que ustedes sacan allá en la vereda, en el municipio, en el campo, en lo rural, pero en el plan de desarrollo no dispone recursos para hacer esos centros de acopio,
violación al debido proceso, artículo 29. Lo propuso en el plan de gobierno y no lo manifestó en el plan de desarrollo, por lo cual solo lo que queda en el plan de desarrollo es lo que tiene justificación de presupuesto, porque hay una articulación entre el plan de desarrollo y el plan de presupuesto anual de inversiones. Y si dentro del plan de desarrollo no está la propuesta por la que usted votó por ese candidato, pues entonces tampoco va a estar en el plan de presupuesto anual. Es decir, que su propuesta quedó en el vacío. Es decir, que usted tiene la opción de revocar mandato, si es un buen líder, si convoca comunidad, si se hace acompañar de la comunidad, de revocar el mandato y además de eso, de entutelar por un debido proceso. Ahora, también pues obviamente que la tutela tiene unas críticas, ¿no? Porque no podemos pasar de la tutela a tutelitis y todo lo queremos resolver con la tutela, ¿no? Todo tiene una claridad y una objetividad con que se tomen las cosas. Para una violación del derecho fundamental mío, presento la tutela, pero porque es una claridad. No es presentar una tutela para aspirar que un juez me siga sosteniendo en un cargo de elección popular cuando mi capacidad fue incompetente durante esos años en los cuales he venido fungiendo como alcalde o como gobernador. No es el hecho, ese no es el principio de la tutela. El principio de la tutela es tutelar los derechos fundamentales de los que estamos hablando. El derecho de la doble instancia. Hay un debate a nivel nacional por este tema de la doble instancia que se repercutió mucho más hace 2 o 3 años. En Colombia todos tenemos derecho a la doble instancia. Si sale un fallo condenatorio en una primera instancia, usted tiene el derecho a presentar una segunda instancia, a que haya un juez de una segunda instancia para que vuelva a revisar su caso y vuelva a definir las circunstancias. Eso se llama el derecho de la doble instancia. El derecho a la extradición, el derecho que tiene un país externo a pedir en extradición a un connacional. O el derecho que tiene Colombia de acuerdo a haber ratificado con el principio que ya le leí, el principio 10º, el respeto al derecho internacional, de acuerdo a haber ratificado un acuerdo de nivel internacional de extradición con un país, con X o Y país. Entonces, si usted lo firmó, pues el Estado exige que sea extraditado a esta persona o que Colombia deba extraditar a un nacional. Solo dentro de eso son 41 derechos fundamentales. Ustedes pueden darle toda la lectura y claridad, más o menos les leí los que más hacen resonancia. Me queda, porque observando yo omití que me gustaría leérselo, que se llama el artículo 37, el artículo 40, como derecho fundamental, derechos fundamentales tutelables, del artículo 11 al artículo 41. El artículo 40 dice, está dentro de estos derechos fundamentales, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y para hacer efectivo este derecho puede elegir y ser elegido, tomar decisiones, ya lo dijimos, construir partidos políticos, revocar el mandato, tener iniciativas, interponer acciones públicas, acceder al desempeño y funciones y demás autoridades organizadas. Ese artículo lo quería leer, no sé si quieran también leer el 37. El 37 dice, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse públicamente y pacíficamente, sin destruir lo que es de los demás. Acuerden que esta Constitución también tutela el derecho colectivo, es decir, el derecho que es de todos. No porque yo tenga la facultad de manifestarme públicamente, puedo salir a hacer atrocidades y hacer cosas en contra del derecho común de los demás, a dañarle a un servicio público de transporte de los demás porque no estoy de acuerdo con una decisión X que el gobernante tomó. El artículo dice, el 37, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse públicamente, pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar este ejercicio a las manifestaciones. Son 41 artículos. Ahí están más o menos planteados. Recuerden, estos son los únicos derechos fundamentales que son tutelables. Hay algunos derechos que entran por conexidad. Ejemplo, el derecho a la salud.
Entonces yo no entutelo el derecho a la salud, pero yo entutelo el derecho a la vida con conexidad, el derecho a la salud. Sí, sí, es fundamental. El derecho a la seguridad. No está el derecho a la seguridad, pero yo sí puedo entutelar el derecho a la vida porque hubo una violación, una agresión, entonces puedo entutelar el derecho a la vida con conexidad a otros derechos que no son fundamentales, pero que los puedo invocar acá. El derecho a la educación. Entonces tengo un derecho a la libre profesión, tengo un derecho a la cátedra que sí son tutelables y yo tengo derecho a la libre desarrollo de la cátedra. Ejemplo, son derechos conexos y también lo desarrolla la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Igualmente, son derechos económicos. Ya no son fundamentales, ya no son tutelables, son derechos económicos y culturales. Ejemplo, ya les hablé del derecho a la salud, el derecho a la dirección y al acceso de la cultura, ya les hablé como principio también y como uno de los fines fundamentales del Estado del artículo 9, el derecho al trabajo, artículo 25 de la Constitución, el derecho al salario digno, no son tutelables, pero dense en cuenta que por conexidad ustedes pueden tutelarlos por medio de un derecho fundamental, se llama el derecho al trabajo. El derecho a la educación, ya les hablé, el derecho a la familia como núcleo esencial de la familia. No es un derecho que esté dentro del marco de los derechos fundamentales, es un derecho social, económico y cultural. Pero conforme al artículo que habla del libre desarrollo de la personalidad, habla de la sociedad, habla de la solidaridad, pues toda persona tiene derecho a una familia, a un buen nombre, que ya lo referimos allí. El derecho a derechos de las minorías, de los niños y adolescentes, el derecho a la seguridad, el derecho a una vivienda digna, el derecho, artículo 50 y 51. El derecho a la propiedad privada. Colombia es un Estado social de derecho que respeta la propiedad privada constitucionalmente. Se tiene derecho a tener sus cosas. No estamos en otra modalidad de Estado en donde es prohibida la propiedad privada. Es decir, usted no puede tener nada suyo porque todo es colectivo y ese colectivismo lo genera el Estado y entonces el Estado es dueño de los medios de producción. Ese Estado no es el que estamos hablando. De ese Estado, líbranos, porque es el Estado que coarta las libertades. Si nos hemos venido dando cuenta, nuestro Estado, el Estado colombiano bajo esta Constitución, es el que tenemos que defender. Son muchos los derechos que tenemos y posibilidades, pero esa defensa es ¿cómo? Bajo el amparo de la ley y la Constitución. Esa es la buena defensa que hay que hacer. Ahí están las acciones judiciales y demás. El derecho a la propiedad privada. Todos los colombianos tenemos derecho a tener una propiedad privada. Usted tiene derecho a su empresa, a su salario, a sus cosas, a su vehículo, a su billetera, a sus cosas. Esos son los derechos fundamentales que debemos defender. A una vivienda digna. Tantos desarrollos de la normatividad a nivel nacional del legislativo para buscar que los colombianos tengamos la aplicación de este principio del derecho social que se llama la vivienda digna y derecho a la alimentación. Un gran trabajo también si ustedes unen la alimentación con el principio que yo les hablé allí, el octavo, que es el derecho a la cultura, el derecho al ambiente y el derecho a la alimentación. Dense en cuenta. Entonces son derechos que podemos titular por conexidad. Elementos del Estado. El territorio, todo Estado debe tener un territorio, una nación, una soberanía y un reconocimiento internacional. El ejemplo más claro que uno refiere acá es el Estado de Israel. Recuerden que el Estado de Israel era una nación, tenía una soberanía a pesar que la soberanía estaba distribuida por todos los países del mundo después de la diáspora y tenía un reconocimiento por algunos estados. Pero solo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial y hablando del Holocausto judío por parte de Alemania, solo después de 1945 a esa que era una nación se le dio un territorio. Ahora sí se le considera como un Estado. Ese es uno de los ejemplos claros. Ahora, nuestro territorio, más o menos aproximadamente 2.070.408 kilómetros cuadrados. El 55% de ese territorio equivale a territorio continental y el 45% restante a un territorio marítimo. Entonces, ¿qué compone el territorio? El suelo, el subsuelo, la atmósfera y la plataforma continental. Eso hace parte del territorio.
Eso hace parte al territorio. Y sobre ese territorio se mueven muchos intereses. Por ejemplo, las empresas de comunicación pues necesitan que manejar las ondas. Eso es del territorio. Ahora, ¿qué veeduría le podríamos hacer a un convenio en que el Estado le faculta a una empresa privada el monopolio de manejar las comunicaciones de los colombianos? Ahí habría la posibilidad de presentar una veeduría y controlar esa clase de entidades que monopolizan, o oligopolios que se adueñan de un mercado y que termina uno como ciudadano, como particular, pagando lo que una sola empresa exige de los costos. Por eso es que Colombia es un Estado social de derecho, libre de mercado, es un libre mercado. Ya lo hablamos en economía cuando yo les hablé por allá en el siglo XVII que empieza a desarrollarse las distintas escuelas de la economía, la escuela clásica, la escuela keynesiana, y por eso aquí es donde yo los voy a invitar para que le echen otra mirada a todo lo que hablamos de historia, porque en este país hemos vivido toda esa clase de desafueros de desarrollos económicos, políticos, sociales, pero no porque aquí no los inventamos, no, porque vienen tradición histórica. Algún gobernante lee un libro de aquellos y quiere implementarnos una cosa que no funcionó para la humanidad, pero como nosotros los nacionales, el poder constituyente primario, lo sabemos y lo hemos leído, podemos defender. Eso se llama el territorio. La nación es el pueblo, es la ciudadanía, es los colombianos, es el país en donde vivimos. La comunidad internacional nos identifica no como el Estado, sino como el país. Si ustedes ven videos o viajan algún día a la Organización de Naciones Unidas, se dan cuenta que cada país está representado en su bandera. Es decir, su patriotismo, patriotismo del sentimiento. Este concepto de nación está arraigado con las costumbres, la tradición, la cultura, el idioma, la religión de un conglomerado de personas asentadas en un territorio, los colombianos. Vemos jugar a James el fútbol o a Falcao, o vemos el ciclismo de Nairo Quintana y nos despierta algo que se llama el patriotismo, el amor patrio, o cuando alguien ha salido del país y desde allá añora sus costumbres de su región, del Pasto, del Cuy, de los frijoles paisas, de la llanera, eso se llama patriotismo. Es el sentimiento arraigado que tenemos los nacionales por nuestras costumbres y tradiciones. ¿Lo identifican quién? El escudo, el himno nacional y los colores patrios. El amarillo, azul y rojo, y usted está fuera del país y ve esos reflejos simbólicos y usted le añora pues el recuerdo de su nación, de su patria. Y la república, como en la tradición histórica, Colombia es una república después del Estado colombiano, que se unen los distintos estados a nivel nacional y se conforma la República de Colombia, posterior a la Constitución de 1963, cuando era un Estado federal. Ahora es una república unitaria y lo refirió la Constitución del 86 y lo ratificó la Constitución de 1991. Y les vengo diciendo que la soberanía reside exclusivamente en los colombianos. Los colombianos que hayamos querido darnos una leidita de esta clase de derechos fundamentales. Si usted vive en su vereda y hoy escuchó este video y quiere profundizar sobre estos temas, eso es lo que da a usted la práctica de la soberanía. Entonces ya mañana usted sale y hace su derecho de petición y le solicita información a su funcionario, allá al alcalde, allá al presidente de la Junta de Acción Comunal para que le informe sobre ciertos temas. Y usted de esa manera está moviendo el Estado. ¿Cómo yo veo que el Estado se mueve? Cuando yo le presento un derecho de petición al funcionario público. Entonces, señores Ministerio de Defensa, solicito mi informe veo que la estructura de la personería jurídica de la nación, o sea, el Estado, se mueve para contestarle a usted. Un funcionario X debe sentarse en su escritorio y decir, don Pompilio, don fulanito, en tal municipio está preguntando. Debemos contestarle, porque ellos saben que tienen 10 días para contestar. Y si no, usted sigue con la segunda acción que se llama la tutela. Entonces, el funcionario, quien sea el funcionario,
desde la más alta esfera hasta la más baja, la Junta de Acción Comunal, debe sentarse y darle respuesta a su derecho de petición. Esa es la forma en que yo veo en práctica mi soberanía, el pueblo, las comunidades. Ahora, recuerden ustedes que los estamos invitando aquí, el equipo de EJC, los estamos invitando para unas conferencias que vamos a dictar de liderazgo, de comunicación política, de marketing político, de prevención del delito, de seguridad y de derechos humanos. 6 conferencias que vamos a dictarles bajo otros parámetros, pero es igualmente participativo para que todos estemos ahí. Va a ser de una forma muy cómoda para que todos podamos asistir. En la primera conferencia que ya estamos alistando aquí con el equipo de trabajo es liderazgo. Es esencial tener liderazgo. No simplemente yo como particular voy a pelear contra el Estado para una pretensión. No, yo tengo que tener cierto tacto, cierto manejo, conocimiento y ciertas cualidades propias del liderazgo. Y eso las vamos a hablar allá. Si ustedes están en esa clase se van a beneficiar porque ahora sí vamos a saber cuáles son las clases de liderazgo que hay, cuáles son las características para ser un buen líder. Y de esa manera empieza usted a ser visible en su vereda, en su comunidad, en su pueblo. Entonces, de esa clase de personajes que adolece este estado, de verdaderos líderes que se duelan por el otro, que se duelan por su vecino, por las entidades, por la corrupción que tanto nos adolece. Entonces, los estamos invitando porque ya futuramente cuando salga la página, cuando pongamos ya a funcionar unos trabajos que estamos haciendo aquí en EJC, la primera conferencia será liderazgo político y social, y va a ser muy beneficiosa para todos nosotros en las distintas regiones del país, desde San Andrés hasta Leticia, desde la Piedra del Cocuy hasta el Pacífico. Nos vamos a beneficiar porque esta comunidad, esta nación, lo que necesita son verdaderos líderes. Y por último, elementos del Estado, el reconocimiento internacional. Entonces yo ya les dije que nuestra soberanía es reconocida por los demás estados, por los demás países, y reconocen esa soberanía de los colombianos. Entonces, igual como nosotros respetamos la libre autonomía de los demás pueblos, como se quieran organizar, también debemos respetar esa soberanía que tienen los demás pueblos, las demás naciones, su idioma, sus tradiciones, su cultura. Escuchaba yo a un funcionario hace poco en una entrevista y tiene toda la razón. Mal hago yo criticando a un gobernante de otro país cuando ni siquiera tengo su tradición, su cultura, su costumbre. No entiendo la elección que se dio y cómo estoy yo criticando a alguien porque sí o porque no. No, el respeto de la soberanía parte desde ahí. Y si yo veo noticias y no tengo la profundidad del conocimiento, pues difícilmente puedo emitir un concepto o una crítica. Mejor me reservo a pegarle una leidita a conceptos que me den mucha más claridad, no para criticar, sino para ser constructivos en el desarrollo de los estados. ¿Qué acciones defienden estos derechos fundamentales? Desen cuenta, vamos a ver que hemos leído título primero y título segundo de la Constitución. Título primero y título segundo, de los valores, de los principios y de los derechos fundamentales. Yo cómo pongo en práctica en la rama judicial, en los que velan por los derechos de los colombianos, ¿cómo lo pongo en práctica? La acción de tutela. Artículo 86 de la Constitución. La Constitución Política de Colombia, esta misma Constitución, dispone que usted como particular pueda presentar una tutela para tutelar un derecho fundamental de los que ya hablamos, del artículo 11 al artículo 41 de la Constitución. Es un derecho fundamental, usted presenta su tutela a manera de una demanda y argumenta las razones por las cuales usted cree que le fue violado un derecho fundamental de los que ya hablamos. Hay la posibilidad de presentar una impugnación a esa tutela, como ya hablamos, derecho fundamental, artículo de la doble instancia. Si la tutela salió en fallo en contra suya, tiene la posibilidad de impugnarla para que una segunda instancia, un superior al que emitió ese fallo, pueda revisar ese fallo de tutela en una segunda instancia y tenga esa posibilidad. O puede acudir a una acción de cumplimiento de desacato si es que la tutela usted la ganó y a pesar de eso el funcionario del particular que fue entutelado no la quiso cumplir. Entonces usted le presenta al mismo funcionario público una acción de desacato que le va a conllevar días de arresto y seguramente que hasta allá tocó llegar, pero hasta allá se llegó y hasta allá se puede cumplir los efectos de esa tutela.
Luego, la acción de cumplimiento. Existen, ya le dije, las normas constitucionales, las normas legales, las que emite el Congreso, las ordenanzas que emiten las asambleas departamentales y los acuerdos municipales. Si uno de esos principios legales o constitucionales no se están cumpliendo, usted presenta, bajo el amparo de una demanda, una acción de cumplimiento para que esa norma se cumpla, para que ese artículo se cumpla. Todos los colombianos tenemos derecho a la paz, a la libertad, a la honra, al buen nombre. Entonces, está en el artículo una acción de cumplimiento porque se me está violando esos derechos o esas razones de mi demanda. Acciones populares. Las acciones populares es cuando ameritan, cuando la ciudadanía en general, mínimo 20 personas, pueden presentar una acción popular y es cuando un grupo de personas, entre mínimo 20 personas, presentan una demanda en el contencioso administrativo para que un funcionario público en particular vele por unos derechos violados en favor de ustedes, en favor del grupo, en favor de los accionantes. Es una acción popular porque es en grupo, son acciones que se requieren 20 personas. Ejemplo, el acueducto, el gas, el servicio público de gas, que es un servicio necesario, no llegó allí a paso ancho. Entonces se presenta la acción popular y seguramente que va a ser implementado y va a llegar el gas como efectivamente la doctora Idalí por ahí en Zipaquirá presentó sus demandas y vio en buenos resultados su trabajo y por fin llegó el gas allá. O el acueducto, bueno, un servicio público, entonces son acciones populares. Y las acciones de grupo son también de grupo, pero exigen una indemnización. Cuando usted no está exigiendo que haya un cumplimiento sobre unas exigencias que el Estado debe cumplir, sino una indemnización. Usted está pidiendo dinero porque un grupo, la carretera X, se desbordó y no hay paso y quedaron incomunicados. Entonces hay una pérdida del producto agropecuario para llevarlo a las ciudades, a acopio y demás. Entonces hay una indemnización y amerita una acción de grupo. Y los bloques de constitucionalidad. Entonces recuerden que les he venido diciendo desde el principio 10º el reconocimiento del Estado colombiano a la comunidad internacional y en particular a la comunidad latinoamericana, pues jurídicamente existe algo que se llama el bloque de constitucionalidad. Y es el único, se llama así el bloque de constitucionalidad que compone que todos los acuerdos y tratados que el Estado colombiano ratifica el Congreso de la República. Es decir, si un acuerdo Escazú es ratificado por el Congreso, entonces ya ese Escazú ya no es una norma cualquiera de un tratado o convenio, sino que pasa a ser por sobre la Constitución política. Son los únicos, el bloque de constitucional, especialmente los derechos humanos, ¿no? En particular los derechos humanos, son los derechos que pasan a ser el bloque de constitucionalidad y están por sobre la Constitución política. Son los que dirigen la Constitución, porque esta acción se llama bloque de constitucionalidad y son los tratados, convenios ratificados por el Congreso de Colombia, no solo firmados por el presidente, sino que sean ratificados por el Congreso. Y los que son referentes a los derechos humanos son los que pasan a ser prioridad por sobre nuestra Constitución política de 1991. Y de esa manera les doy las gracias a ustedes por permitirnos llegar a cada uno de ustedes. Les doy las gracias a Luis Edith, a Alba Guacaneme, a Luz Enid, a José Freddy, a Julián Martínez, con quien tuve la oportunidad en diciembre de darnos nuestros debates y nuestras charlas. Un saludo especial a su familia, a Claudio, a Laura, a Nora por allá de Zipaquirá, a todos ustedes, a Robert, a Harold Lozada, un gran amigo, a todos ustedes. Igual esta conferencia primera de este año quedan grabadas aquí en el grupo para que ustedes puedan seguirlas observando, pero les recuerdo que más o menos en 15 días vamos con la primera conferencia que se llama Liderazgo Político y Social, y esa sí ya va por sobre otras normas, porque les comentaba yo que vamos a ver cómo reajustamos algunos beneficios económicos sobre esas conferencias que les acabé de decir, para que podamos, es un equipo de trabajo, acá que tengo todo un equipo de ingenieros y de contadores también que exigen
tengan cada uno su retribución. Para esa clase de conferencias que vamos a proponerles algunas retribuciones muy bajas, simbólicas, pero que servirán para motivar al equipo de trabajo. Muchas gracias, espero les haya gustado, no sé si haya alguna intervención.